Vamos a empezar entonces el panel principal de este año. Yo les digo sinceramente, cuando nosotros... es el panel principal. ¿Por qué? Porque un poco lo que dijo Antonio en la exposición de recién, o sea, es políticamente incorrecto, nadie lo dice, por lo tanto, y es realmente un problema serio. Por lo tanto, es urgente, necesario, imperativo decirlo, hablarlo, denunciarlo. Pensamos hacer distintas conferencias sobre este tema y pensamos que lo más oportuno era reunirlos a ellos tres para hacer algo serio desde distintos puntos de vista. El orden de las exposiciones va a ser primero Antonio hablando de la cuestión histórica, el doctor Alfredo López en segundo lugar y el mayor Abete finalizando. Para quienes no los conozcan, el doctor Antonio ya lo hemos presentado y bueno, ya lo conocemos todos. El doctor Alfredo Eugenio López ha nacido en la ciudad de Buenos Aires, cursó sus estudios primarios y secundarios en Capital Federal. Se recibió de abogado de la Universidad de Buenos Aires, ejerciendo la profesión durante muchos años, integrando la Cátedra de Derecho Internacional Público en la UBA también. Posteriormente se radicó en Río Gallegos, ejerciendo funciones judiciales en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, como defensor oficial entre los años 91 y 95, y luego como juez con competencia civil, comercial, laboral y minería hasta el año 2002. En noviembre del año 2002 asume el cargo de juez federal en el juzgado federal número 4 de Mar del Plata, obtenido por concurso. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral como profesor de Derecho Privado y fue designado por la diócesis de Río Gallegos como asesor del obispado en materia educativa. En la década de los 90 conformó y fue presidente del Centro de Estudios Territoriales de la provincia de Santa Cruz, esto con motivo del conflicto con Chile respecto de los hielos continentales y laguna del desierto. Actualmente coordina en la ciudad de Mar del Plata el Centro Nacional de Estudios Nadie Menos, cuyo objeto es la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Finalmente, cabe destacar que ha concurrido a numerosos seminarios y jornadas de derecho público y privado, tanto en calidad de asistente como de disertante. Recientemente ha publicado el libro Resistir para Reconquistar, presentado en varias provincias de nuestro país. Y bueno, uno de los motivos de esta convocatoria es, aparte del total apoyo, el orgullo de tener un juez federal católico argentino que dice lo que hay que decir, que no tiene respetos humanos frente al principal enemigo de la patria que tenemos en este momento, que es el sionismo internacional. Por lo cual, bueno, estamos inmensamente agradecidos y pensamos que nosotros también tenemos que poner el cuerpo y el nombre para librar esta batalla. En cuanto al doctor Hugo Abete, ex mayor del Ejército Argentino, nació también en Buenos Aires, es casado, padre de 4 hijos, abuelo de 9 nietos, ha egresado del Colegio Militar de la Nación con el grado de subteniente del Arma de Infantería. Es oficial de Estado Mayor, comando, paracaidista, montañés, instructor de esquí y andinismo. En la Semana Santa del 87, espontáneamente adhirió a la causa Carapintada y de ahí en más, con menor o mayor protagonismo, participó de los 4 pronunciamientos militares ocurridos en el 87 y en el 90. Por el último de ellos, el 3 de diciembre del 90, cumplió una condena de 18 años de reclusión y fue destituido del Ejército Argentino. Mientras estuvo en prisión, convencido de que había que continuar la lucha por otros medios, se dedicó entonces a escribir sobre indefensión nacional, sobre Malvinas, sobre la guerra contra la subversión y muy particularmente sobre la lucha carapintada, que engloba en realidad a todos estos temas. Las cárceles en las que estuvimos fueron mezcla de templo y cuartel, suele decir habitualmente. Precisamente, milicia y espiritualidad son los componentes casi excluyentes de cada uno de los 9 libros que escribió,
entre el 91 y el 2025. Estamos inmensamente agradecidos, ya se los dije antes y lo quiero decir públicamente, por los sacrificios que han hecho. A Hugo le tuve que insistir muchísimo porque realmente tenía compromisos grandes y muchos, familiares, en el sur, no podía estar y yo me convertí en un collar de sandías para él hasta que al final dijo que sí, porque me parecía que sin un militar que haya dado testimonio hasta el final como católico, quedaba bastante trunco el panel. Así que bueno, muchas gracias de verdad a los tres. Muchas gracias. En la más famosa de las películas sobre el Titanic, hay una escena en la cual todo se hunde y el director de la orquesta se dirige a los componentes de la misma y les dice: caballeros, ha sido un honor tocar con ustedes. Pues bien, yo quiero decir que es un honor poder estar sentado en esta mesa con dos caballeros, caballeros de Cristo y de la patria. Y lo segundo que quiero decir es que esto que voy a presentar a continuación sí es una clase, una charlita, un esbozo, un croquis, y por lo tanto pueden hacer las preguntas que quieran. Que no tiene más alcance que el de una clase. Nosotros no podemos trazar una historia completa de la penetración y de la invasión judía en Argentina. Pero sí podemos marcar, y es lo que vamos a hacer, algunos hitos significativos que explican este presente ominoso que estamos viviendo. Lo explican al modo de antecedentes, pero en rigor lo que estamos viviendo es tan obsceno que no tiene precedente alguno. Los hitos que vamos a marcar, insisto, toman la forma de un croquis didáctico. Esto no es una historia completa de la penetración judía en Argentina, es un esquema. El primer momento interesante para tener en cuenta ocurre a principios del siglo XVII. A principios del siglo XVII, la ciudad de Buenos Aires queda dividida en dos grupos. Por un lado están los porteños, también llamados confederados, y por otro lado los trinitarios, llamados beneméritos. Los porteños o confederados estaban constituidos por marranos, falsos conversos, por judíos convictos y confesos, por negreros, por esclavistas, por antipanistas y por opositores a la Casa de Austria, de la cual querían independizarse. Hay nombres, no voy a abundar en ellos, pero hay cabecillas, y esta división fue tomando cuerpo, incluso hubo belicosidad entre ambos bandos, y se proyectó a otros lugares de América, como Cartagena de Indias, México o Perú. Lamentablemente perdimos los buenos, perdimos los trinitarios. Pero, como dice la copla popular, vinieron los sarracenos y nos morieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Así que sucedió esto y desde entonces yo creo que nosotros deberíamos llamarnos trinitarios, aquellos que hemos nacido en la ciudad de la Santísima Trinidad. Este antecedente es muy importante porque revela, por un lado, cuál es la antigüedad del problema. Si el judaísmo se apodera de Buenos Aires, cabeza del virreinato, el judaísmo se apodera de Buenos Aires, cabeza del puerto comercial, ya a principios del siglo XVII. Doy un salto, insisto, esto es un croquis. En el siglo XIX, en la década del 80, específicamente en 1885, arriba al país el judío Julio Popper con su hermano Max. Se asientan los dos en la zona de Tierra del Fuego y con la ayuda de altos dirigentes políticos, sobre todo Julio Argentino Roca y Juárez Selman, fundan un reino propio que se llamó el Reino del Judío Popper. Tenían ejército propio, moneda propia, sellos fiscales propios y sellos postales propios. Este insólito reinado patagónico fue parte de un plan mayor de asentamiento judío orquestado por la Asociación de Colonización Judía.
llegaron a tener en Tierra del Fuego un dominio sobre 21.300 metros cuadrados. Algunos escritores denunciaron esta maniobra, porque la Asociación de Colonización Judía era poseedora de bienes del magnate Mauricio de Giris, que estaba directamente a favor de una Argentina judía. Los escritores que reaccionaron, esto en justicia hay que decirlo, fueron de origen conservador. Es cierto que en aquella época no existía lo que hoy se podría llamar corriente nacionalista, pero fueron hombres de pensamiento conservador, digamos así, de derecha. Nombro algunos, los más conocidos, que igual son menos conocidos. Juan Antonio Argerich, en 1884, escribe su libro Inocentes o culpables, interesante obra. José María Ramos Mejía, un sujeto despreciable por muchos motivos, pero no en este, en el año 1912 escribió un libro, a pesar de su antirrocismo, de su positivismo, denunciando las maniobras del barón de Girs y denunciando el reino del judío Popper. Julián Martel, que es el seudónimo de José María Miró, escribió La Bolsa en 1890, que es uno de los libros prohibidos. Y ya más próximo a nosotros, otro escritor de corte conservador de derecha, impresentable en casi todo lo suyo, Enrique de Gandía, en su libro Los estudios históricos en la Argentina, habla de los riesgos de la penetración judía en la Argentina. Acá, a mi juicio, lo interesante de ser observado es que estos autores que denuncian la penetración judía son insospechados de lo que hoy el mundo moderno llama antisemitismo. Por ejemplo, los casos más ilustres son los de Sarmiento y de Mitre. Así como ustedes lo escuchan, Mitre, desde el diario La Nación, denunció la penetración judía en la Argentina. Ahora vamos a leer algunos textos. Y también lo hizo Sarmiento en su libro Condición del extranjero en América. Vale la pena conocer estos libros o estos textos y vamos después brevemente a dar una noticia. Y hay otro hecho, siempre en este croquis que estamos trazando, no digo improvisadamente, pero sí como se puede. Hay otro hito importante que tiene lugar en la batalla de Caseros. Las fuerzas urquicistas que derrotan a Rosas fueron financiadas por la banca Magua, y la banca Magua dependía y sigue dependiendo de la banca Rothschild. Hay al respecto una obra de Arnold Lis que se llama Los Rothschild, que fue publicada por el amigo Rego en el año 1966, en donde aparecen los datos que unen a la banca Magua, que fue la que le pagó directamente al Ejército Grande de Urquiza, con la banca Rothschild. Hay un libro reciente al respecto de Jorge Caldeira que se llama Magua, empresario del imperio, y que fue publicado en Montevideo por la Fundación Itaú. Les recomiendo este libro a los amigos uruguayos sobre todo. Un dato interesante aparece en el Anuario de la Vida Comunitaria Judía, publicado por la AMIA en Buenos Aires, correspondiente a los años 1953 y 54. Allí en la página 22, los judíos de la AMIA reconocen orgullosamente la participación que tuvieron en la lucha contra el tirano Rosas. Y concretamente hacen alusión a dos agentes claves del derrocamiento de Rosas, el judío Luis Barí y el judío Bergen, que es el fundador de lo que después sería el Correo del Plata. El primero, Barí, es el fundador o el protofundador de lo que hoy es la AMIA. Otro dato, insisto, por favor, es un croquis didáctico, nada más que eso. Otro dato lo aporta Gerchunov en su famoso libro Entre ríos, mi país, en donde hace una meticulosa descripción de la presencia de los campamentos judíos en la provincia de Entre Ríos.
Este es un libro terrible, el de Gerchunov. Castellani, cuando habla de San Jerónimo, recuerda una anécdota, dice que lo castigaron a San Jerónimo por distraerse de sus lecturas de la Biblia y porque conversaba con un arcángel que se le aparecía en sueños. Y dice Castellani, un arcángel lo azotó, fue porque a César leía, Madre de Dios, ¿qué sería si leyera Gerchunov? Bueno, Gerchunov es un autor que también hay que leer, por supuesto, en días penitenciales, cuaresmales, la Iglesia ofrece indulgencia plenaria que llega hasta el capítulo final, pero no deja de ser interesante. Otro judío que se ha hecho eco de las denuncias de Gerchunov fue Jacques Zoilo Sisorik, que también tiene varios libros sobre la penetración sionista en Argentina. Son libros heterodoxos, confusos, pero que hacen aportaciones interesantes y también reconocimientos interesantes. En cuanto a las pruebas empíricas sobre el asentamiento judío en la Argentina, hay que traer a la memoria la acción de Juan Carlos Cornejo Linares en el año 1964. Él escribió un libro que también le recomiendo, que se llama El Nuevo Orden Sionista en la Argentina, publicado en 1964, y así Cornejo Linares, con elementos bastante rudimentarios para la época, pero eficaces, detalla en la cartografía enterriana la localización de los campamentos guerrilleros judíos. Incluso hay fotos de los jefes guerrilleros. Es un libro que ha desaparecido del mapa y que acá invito a los editores amigos a que se hagan cargo de la reedición porque vale la pena. Después hay otro hito interesante, que es la publicación en el año 1905 de la obra de Teodoro Herzl, El Estado Judío. Esta obra fue publicada por una insospechada asociación Juventud Cultural Sionista en Buenos Aires en 1929. Y es la obra en la cual Teodoro Herzl, padre formal del sionismo moderno, digamos así, propone claramente la creación de un Estado judío en la Patagonia Argentina, algo que después pasaría a mencionarse con el nombre de Plan Andinia. Bien, antes de avanzar en el croquis, lo prometido es deuda. La letra es muy pequeña, así que no les aseguro que pueda leer bien lo que dice, pero es interesante lo de Sarmiento. Sarmiento dice, hay que perseguir a la raza semítica, que con Cohen, Rothschild, Baring y todos los sindicatos judíos de Londres y de París nos dejan sin banca. Sin banca significa sin plata. Y los judíos Joachim y Jacob, que pretenden dejarnos sin patria, declarando a la nuestra artículo de ropa vieja negociable y materia de industria. Fuera la raza semítica. Qué bueno que eran los malos. Yo realmente tengo ganas de ir a la tumba de Sarmiento y decirle, te perdonamos. Sí, los zurdos dicen que es preferible un mayo francés a un julio argentino, por Roca. Yo digo que es preferible un domingo 13 que un martes 13 que un domingo faustino. Pero esto es increíble lo que dice. Fuera la raza semítica. O no tenemos tanto derecho para hacer salir del país a esos gitanos bohemios que han hecho del mundo su patria. Bueno, esto y mucho más aparece en el libro de Sarmiento, Condición del extranjero en América, publicado por Librería La Facultad, Biblioteca Argentina, director Ricardo Rojas, Buenos Aires, 1928, páginas 260-261. En cuanto a Mitre, yo he podido localizar los siguientes artículos antisemitas de Mitre. La Nación, 1 de agosto del 89, 30 de noviembre del 89, 1 de noviembre del 91 y 15 de noviembre de 1891. La peor inmigración es la de los judíos, resumiendo, dice Mitre. No reúnen ninguna de las actitudes que se exigen en un país como el nuestro. Bien. Hasta acá, insisto, por última vez los digo, es un croquis, un esquema para que se entienda un poquito cómo fue esto de la penetración. Pero si esto se ha entendido, ahora sí podemos preguntarnos en qué consiste el Plan Andinia y si tiene o no tiene validez el conjunto de antecedentes que acabamos de mencionar. Bueno, la primera denuncia de la existencia de un Plan Andinia es del año 1960.
Y las denuncias prosiguieron en forma discontinua mediante folletos dirigidos a las Fuerzas Armadas o al Ministerio de Defensa. A mediados de 1971 circuló anónimamente, escrito con el viejo mimeógrafo de la gente de mi generación, bajo la forma de un folleto titulado ¿Qué está pasando en nuestra patria? El folleto estaba dirigido a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, y también estaba dirigido a los sindicatos. Por ejemplo, uno de los folletos se le mandó a Rucci y, por supuesto, no le llevó el apunte. Ustedes saben que tiene razón Renan Reguín cuando escribió su libro Los muchachos peronistas judíos, así que no había mucha materia para encontrar eco allí porque creyeron que era una superchería y no le llevaron el apunte. La DAIA contestó a todo esto. La DAIA sacó un libelo que está fechado en 1972 y se llama Versión Argentina de la mayor superchería del siglo. Bueno, acá dicen que el plan Andiña es falso y dan una serie de argumentos. Los principales son que los denunciantes son antisemitas, que son hitlerianos, que Hitler, por supuesto, era muy malo, que existe una internacional hitlerista a la que pertenecen estos anónimos redactores, que no se aclara quién es el rabino Gordon y que Gordon puede ser varios rabinos, y que estuvo en el año 1960, en julio, en la sinagoga de Once, pero no la de la calle Paso, sino la de la calle Ascuénaga. O sea, imagínense la consistencia que tienen estos argumentos de la DAIA. Finalmente, la refutación de la DAIA termina diciendo que el plan Andiña, esto es importante, proviene de aquellos grupos de presión interesados en malograr el proceso cívico de institucionalización que vive la República, llamado a formalizar la Unión Nacional. Bueno, esto fue escrito en junio de 1972. O sea, faltaban 6 meses para que el marxismo peronoide tomara el poder, es decir, para que se consumara la famosa institucionalización que defendían los judíos. Bueno, ahora bien, acá cabe la pregunta eterna, ¿no? ¿El plan Andiña es verdadero o es falso? Y quiero hacer una brevísima aclaración. En materia de estudios históricos, se suele distinguir 2 clases de críticas. Hay una crítica que se llama la crítica morfológica o de autenticidad, y otra que se llama la crítica aletológica o de veracidad. Pongo un ejemplo para que no resulte demasiado técnico. El Facundo de Sarmiento, ¿resiste a la crítica morfológica o de autenticidad? Sí, porque está el original, está el manuscrito, se conserva en la biblioteca del maestro, se lo robaron, después lo volvieron a reponer, le pusieron una cadena. O sea, es auténtico. Sarmiento escribió el Facundo, por lo tanto, resiste a la crítica morfológica y se puede decir que el Facundo es auténticamente de Sarmiento. Pero no resiste a la crítica aletológica o de veracidad, porque todo lo que dice el Facundo de Sarmiento es mentira, y eso lo dice el mismo Sarmiento. No vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes del Facundo. Es un libro extraño, sin pies ni cabeza, escrito con errores a designio, con el solo propósito militante de tumbar al gobierno de Rosas. Entonces, no resiste la crítica aletológica o de veracidad. Mejor dicho, resiste la crítica morfológica, es auténtica, pero no es aletológicamente aceptable, no, porque no dice la verdad. Bueno, acá pasa lo mismo. Mutatis mutandis pasa lo mismo. El plan Andiña, al plan Andiña yo le aplico la crítica morfológica y autenticidad. Y yo no podría decir que está garantizada la autenticidad del plan Andiña, porque efectivamente no existe un original manuscrito con todos los sellos necesarios para que se considere un documento auténtico. Pero sí se le aplica la crítica aletológica, el resultado es demoledor. El plan Andiña es verdadero. Entonces, no importa si es auténtico o no es auténtico, importa si es verdadero o no es verdadero, porque la verdad es lo que más importa. Y lo mismo pasa, aunque no me voy a demorar en eso, con los protocolos de los sabios de Sion.
O sea, hay un montón de formas de probar la autenticidad de los protocolos. Es decir, que podría resistir tranquila y holgadamente los protocolos la aplicación de la crítica morfológica. Pero uno le aplica la crítica letológica y todo lo que se dice ahí es verdad. Entonces, independientemente de esta disquisición técnica, lo que quiero decir es que el Plan Andiña es veraz. Y lo que el Plan Andiña dijo allá por los años 1960 es una tristísima verdad que se está cumpliendo en nuestros días. Bueno, y un segundo criterio para tener en cuenta, para cortar esto, es el siguiente. ¿Qué pasa cuando hay duda, cuando uno aplica la crítica morfológica y no queda satisfecho? Y uno aplica la crítica litológica y sí queda satisfecho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro criterio que usa la ciencia histórica? Y lo que se llama la concurrencia o la convergencia documental. Entonces, en este caso, para no irme por las ramas, uno se pregunta, hagamos de cuenta que no existe el Plan Andiña, hagamos de cuenta que no resiste ninguna crítica, ni la morfológica, ni la letológica, y que es un invento, no sé, lo inventó Luis Álvarez Privo y lo lanzó a rodar por ahí. Pero independientemente de que se aplique o no se aplique esta crítica, ¿hay o no hay concurrencia o convergencia de documentos? Y esto es muy importante, hay sobradamente. Es decir, yo les regalo a los judíos la autenticidad de los protocolos, les regalo la veracidad, hagan de cuenta que lo inventamos nosotros, lo inventé yo, o lo inventamos los tres que estamos acá. Pero que a mí me digan los judíos, que me demuestren los judíos, que todos los documentos escritos por fuentes judías, antes, durante y después de los protocolos, son falsos. Esa es la gran incógnita y esa es la gran respuesta nuestra también. Es decir, tenemos concurrencia y convergencia por doquier de documentos que dicen lo mismo que los protocolos o peor que los protocolos antes, durante y después de los protocolos. Y ahí se acabó todo. O sea, ahí ya no hay más forma de refutar. Por eso, les sugiero que apliquen esto de las dos críticas, la morfológica y la litológica, y que después apliquen este otro criterio. Si hay concurrencia y convergencia de documentos, no interesa ya aplicar ninguna crítica. Y volviendo al Plan Andiña, les digo, que no la voy a leer todas, pero hay chiquicientas obras escritas antes, durante y después de 1960, que es el año clave del Plan Andiña, que dicen exactamente lo mismo que el Plan Andiña. Solamente para citar algunas cosas, el libro de León Pinsker, Autoemancipación, después hay otro libro de Joseph Kasten que se llama El libro del judío. Después tenemos otro de Ariel León Kubovi, Será siempre David. Bueno, hay un montón, traje unos cuantos, pero tengo que ceder el tiempo a mis ilustres colegas y entonces no quiero demorarme en esto, pero quede por lo menos, quede dicha cuál es la criteriología que se aplica. En cuanto al Plan Andiña en sí, también es imposible leerlo todo ahora, son más o menos 10 carillas, según las ediciones, 10, no pasa de 10 o 12 carillas. Yo traje un párrafo porque me parece importante. El rabino Gordon, en esa famosa reunión de la sinagoga de la calle Paso, en la cual se planificó el Plan Andiña, valga la redundancia, dice: es necesario profundizar el caos ya existente, fomentar la confusión, intensificar la corrupción, especialmente en el campo político, administrativo, cultural, económico y social. Y aquí se ve claramente cómo los judíos programan nuestra ruina económica para que tengamos que terminar derrumbados y pidiéndoles a ellos mismos que nos saquen del apuro económico en el cual nos metieron. Lo cual se está cumpliendo hoy claramente a pies juntillas. Entonces, en resumen, existen una serie de antecedentes que arrancan en el siglo XVII y que se van dando escalonadamente, siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Por supuesto, en el siglo XXI van a hablar los amigos
y esto es un festín, la kermés de la invasión judía es esto. Yo simplemente quise marcar algunos hitos, pero dándoles estos dos criterios. Cuando alguien les ponga en duda el plan Andiña, ustedes háganle este planteo. Supongamos que el plan Andiña es una mentira. Pero ¿qué hacemos con todos los documentos que dicen lo mismo o peores cosas antes, durante y después del plan Andiña? Y que son documentos emitidos por fuentes judías. ¿Qué hacemos? Supongamos que los protocolos de sabio de Sion son falsos, son mentiras. ¿Qué hacemos con todos los documentos que dicen lo mismo, emanados de fuentes judías, antes, durante y después de 1899, que es el año que se fija aproximadamente la aparición de los protocolos de los sabios de Sion? Ahora sí termino con 3 brevísimas reflexiones. La primera es la leyenda del judío errante. Dice que mientras Cristo avanzaba por el Vía Crucis, un judío particularmente emponzoñado, cuando vio que se caía por tercera vez, lo empujó y le dijo: anda, camina. Y Cristo lo mira y le dice: y tú caminarás hasta que yo regrese. Esto va a suceder y está sucediendo. Es el castigo del pueblo judío ser el judío errante. La segunda reflexión la traen los hermanos Lehmann en este libro maravilloso, La Asamblea que condenó a Jesucristo. Los hermanos Lehmann se convirtieron al catolicismo y se hicieron sacerdotes benedictinos. Es un libro hermoso. Termina diciendo: las Escrituras os dicen su nombre, era el Mesías, el Señor, y nuestros padres no le conocieron, pero sus hijos le reconocerán un día. Cada uno de ellos dirá: Señor mío y Dios mío. Y al reconocerle le pedirán contemplar las llagas de sus manos y sus pies. Acercarán sus labios a esas llagas y sobre esas llagas dejarán correr torrentes de lágrimas. Y la tierra se conmoverá ante ese espectáculo. Todos los hombres llorarán con ellos. Ese día de sublime y emotivo reconocimiento, a nosotros que escribimos estas páginas, no nos será dado contemplarlo en la tierra. La habremos abandonado mucho tiempo antes. Pero desde lo alto del cielo, donde Dios, así lo esperamos, nos hará la gracia de recibirnos, nos uniremos a nuestro pueblo convertido y arrepentido. En el cielo ya no hay lágrimas, y por eso pediremos prestadas para ofrecerlas a Dios las lágrimas de nuestros hermanos, casa de David, casa de Natán, casa de Leví, casa de Simí. Cuando resplandezca el día de ese sollozo, ese día acordaos de 2 hijos de Israel, sacerdotes de Jesucristo, que escribieron estas páginas. La tercera reflexión es del padre Julio Membiel. El padre Julio Membiel dice que ante las acechanzas evidentes de los judíos hay 2 caminos: afirmar y consolidar la vida cristiana de los pueblos, en lo que él llama la táctica ascética o la ascética del apostolado, y la táctica de la espada, es decir, la táctica de la lucha, cuando ya no queda otro camino para acabar con las acechanzas judaicas. Ahora sí me despido con los versos de José María Pemán. Todo el oro judío no podrá contra el brío y la entereza sana de esta tierra que aún tiene desplantes de aldeana que a la hora de parida se va a lavar el río. Hoy ya sobre la tierra que enjolla el sol naciente, los hoyos de las balas esperan mansamente los pies de los olivos, y la aldea y el campo retornan a cantar. Es inútil, judío. Cruces de hierro doblará tu hoguera. De cruces de madera puedes barrer los campos y los suelos. Nuestra cruz no es aquella que en los cielos se recorta, ni aquella de alabastro, ni aquella de zafir. Nuestra cruz es el corte de 2 puros anhelos y no tiene volumen donde poderla herir. Nuestra cruz no es de piedra ni de leño. Nuestra cruz es de idea y geometría, de anhelo y poesía,
y es inviolable como el sueño y es inmortal como la alegoría. No es preciso que hiera nuestra mano su peso de hierro o de madera, basta soñarla, basta con un trazo de espíritu o de luz. Donde exista un suspiro y un abrazo, existirá la cruz. Pues bien, aquí existe el suspiro y el abrazo, aquí existe la cruz. Donde está la cruz está Jesucristo y Jesucristo vence. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, después de escucharlo a Antonio antes y ahora, nos queda la parte más difícil a Hugo y a mí. Así que vamos a tratar de estar a la altura, por lo menos en este apunte que vamos a hacer sobre, como dijo Antonio, la realidad actual a la que nos enfrentamos. Sabemos que la enemistad entre el catolicismo y el judaísmo es teológica, no es racial, y siempre ha habido, ¿se escucha bien? Siempre ha habido, y ahora también se pretende instaurar esta diferencia entre sionismo, judaísmo. Bueno, los propios sionistas ya han dicho, y en sus propuestas de persecución al antisemitismo, que quien es antisionista es antijudío. Es decir, han solucionado el problema de esa distinción. Es un problema para la izquierda, pero no para nosotros. Muchos de los que están aquí, nosotros en el panel, somos de la generación donde teníamos que descubrir, investigar, porque la penetración sionista judaica era solapada, ¿no? Entonces teníamos los maestros que nos enseñaban, como mencionó acá Antonio, por ejemplo, el padre Membiel, el padre Castellani, y muchos investigadores, como Antonio, que nos ayudaron a comprender esa penetración que era solapada, que era discreta, y ahora nos encontramos con una situación distinta. Hoy es desvergonzada la penetración. Hoy es de una caradurez sin límites que no habíamos visto nunca, en instituciones que antes consideramos impenetrables. No voy a tocar el tema de la Iglesia en particular, porque sabemos que la infiltración lleva muchos años y en la Argentina en particular se ha dado de la misma forma que en el resto del mundo, ¿no? En esa famosa construcción imposible del judeocristianismo. Voy a hablar, sí, de otras instituciones que han sido penetradas por el judaísmo, por el sionismo, de una forma, como dije antes, desvergonzada, soberbia. En primer lugar, lo vemos en el tema de la educación, es decir, en los colegios secundarios, etcétera, que los llevan al Museo del Holocausto, que les dan clases sobre la persecución de los judíos, etcétera, etcétera, la defensa del Estado de Israel, la defensa del sionismo, etcétera, con convenios con universidades, con colegios, etcétera, donde la DAIA va con sus profesores, entre comillas, a adoctrinar a las nuevas generaciones. Eso no ocurría antes. Como dije, era solapada la penetración. También se da en instituciones impensadas, ¿no? Como las fuerzas de seguridad. Es decir, hoy si nosotros necesitamos seguridad para este predio, tenemos que pagarla. Pero las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales, por ejemplo, o provinciales, en las provincias, brindan una seguridad especial a quienes se consideran ciudadanos
del mundo, pero en la Argentina ciudadanos de primera y a los argentinos ciudadanos de segunda. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque, y además ha sido, como dije antes, pública la exposición que han hecho la exposición que se ha hecho de esa penetración pública, porque ya estamos en una etapa donde ellos reivindican este dominio. No es secreto, no hace falta investigar, no está oculto, está a los ojos de todo el mundo. Y lo muestran, o sea, ellos están mostrando, nosotros tenemos el poder y quien no se allana a nuestras intenciones sufrirá las consecuencias. Hubo un acto en la sede del Departamento de Policía donde se cantó el himno de Israel. Tienen reuniones permanentes y capacitaciones permanentes las fuerzas de seguridad, prefectura, Policía Federal, las policías provinciales, una relación muy estrecha para que actúen inmediatamente de que se advierta algún acto, entre comillas, antisemita. Y esto lo vemos claramente en la intervención inmediata. Hace poco sucedió que una persona tuvo un altercado con una influencer de origen judío e inmediatamente apareció la ministra Bullrich, el ministro de Seguridad, etcétera, a solidarizarse y a accionar penalmente contra esa persona. Que si tuviéramos un incidente cualquiera de nosotros en la calle con cualquier persona, no se nos daría mayor interés o preocupación. Esta influencia es muy peligrosa en las fuerzas de seguridad, porque las pueden transformar o las están transformando en los organismos efectivos de punición contra los cristianos. A pesar del compromiso tradicional de las fuerzas con el cristianismo, con la Virgen, creo que todos hemos visto en las comisarías siempre la Virgen de Luján, etcétera. Bueno, hoy no podemos confiar en esas fuerzas como fuerzas que protejan a la sociedad argentina cristiana. Y lo digo, vuelvo a repetir, con el conocimiento de causa que me da mi cargo de juez federal. Vamos a hablar al final del tema de la justicia, pero la influencia hasta se da en el deporte. La AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, ha firmado convenios de capacitación y de control social en los estadios, por los cánticos o por cualquier cosa popular que ocurra, que es exclusiva para el tema de ellos. Hace poco ocurrió, no voy a repetir el cantito, pero es simpático, de la hinchada de All Boys, respecto de sus contrincantes. Para los que no son de aquí, hay ahí entre las dos hinchadas una disidencia, digamos, barrial y étnica. Los metieron a todos presos, les armaron causas, les allanaron su domicilio, les secuestraron las banderas, etcétera. Es decir, como si fueran criminales. Bueno, dejo para el final la influencia en la justicia. El invento del delito de odio, ¿no? Es un odio unidireccional. Solo vale si uno odia a los judíos, pero el odio, sabemos además, es un sentimiento, es impenetrable. A las conciencias. En el derecho penal se juzgan los hechos, no las intenciones. O sea, es un invento, pero como digo, es unidireccional, no lo podemos usar nosotros, decir, no, esto se hace hay odio al cristianismo. El odio es unidireccional, solo contra ellos. Y esta penetración en la justicia es muy grave. La reforma del Código Penal actual del doctor Borinsky, que parece que se redactó en la DAIA, bueno, el doctor Borinsky pertenece a ese sector, impone una pena de hasta 12 años de prisión. 12 años de prisión. Y yo dije, Argentina no escapa a lo
por actos supuestamente antisemitas, ¿no? De odio, delitos de odio, que no es otra cosa que el delito de opinión, que ya ocurre en Europa. Conocemos, o creo que deben conocer, el caso en España de Pedro Varela, que se le ha hecho un proceso judicial, se lo ha condenado a 3 años y está con una apelación donde el fiscal pide 12 años de prisión. 12 años de prisión por vender libros o dar su opinión. Se le secuestraron todos los libros de la librería Europa en Barcelona y además se le secuestró el pasaporte. Él no podría estar aquí hoy, no puede salir de España. Y en la Argentina, si se aprueba este código, estaremos en una situación análoga. Seguramente podrían procesarnos a nosotros. Bueno, a Hugo no sé porque todavía no habló, pero es una situación muy grave, porque además se han firmado convenios, además de este proyecto de ley, convenios con el Poder Judicial, con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio Público, donde también ha habido capacitaciones, entre comillas, por parte de la DAIA, sobre el concepto de antisemitismo que ellos imponen y que el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público los ha adoptado como propios, ¿no? Es decir, se es antisemita, además de todo lo que ya sabemos, si se critica al Estado de Israel, si se critica a los funcionarios del Estado de Israel, si se critica las acciones del Estado de Israel. Es decir, ellos han visto como el genocidio que han cometido en Gaza ha traspasado la contención que ellos estaban acostumbrados a tener de víctimas permanentes en los medios de comunicación, porque con los medios alternativos, con la repentización que tiene la realidad, porque hoy una persona que está en Gaza hace un video y ya se ve qué es lo que está ocurriendo en Gaza. A lo mejor en otra época eso podría ocultarse, pero hoy es el genocidio más documentado que existe. Entonces necesitan una protección, una coacción para atemorizar a la gente y que no pueda expresar sus opiniones. Pero también hay una paradoja en esto, porque a pesar de todo ello, de todas estas medidas o estas capacitaciones o esta persecución, parece que la gente se ha despertado, porque uno ve, incluso en algunos medios tradicionales, que se les escapan en algún reportaje de esos que se hacen en la calle, ¿no? Y aparece alguno y dice, el problema es este. Y por supuesto enseguida el periodista no le da el tiempo para sacarle el micrófono, ¿no? O el del estudio dice, bueno, está bien, pasemos a otro tema. Y en las redes sociales ni que hablar. Lo que yo veo es que lo que hace 2, 3 o 4 años era imposible pensar, hoy es masivo, o sea, y transversal a todas las opiniones políticas, a todas las opiniones políticas. Es decir, yo creo que hay 2 razones para que haya ocurrido esto. Primero, esta realidad que acabo de mencionar del genocidio en Gaza. Y segundo, la existencia, como antes explicó Antonio, de un Estado vasallo del poder internacional del dinero, que no es otro que el judaísmo internacional. Fíjense que hasta Trump, que como no estaba aliado con estos en el 2019, no le dejaron la presidencia, ¿no? Le birlaron esa posibilidad a Trump. Entonces Trump, como es un empresario que negoció y ahora tiene el apoyo de este sector. Pero tiene un problema, porque tiene un sector, un núcleo, Antonio mencionó al periodista Tucker Carlson, yo puedo mencionar a Bannon, que es uno de los impulsores del proyecto Trump, donde ya están cuestionando que Estados Unidos, públicamente y en estos momentos, que el proyecto de Trump y Estados Unidos en consecuencia no puede estar sometido a el poder de Israel.
y lo dicen expresamente. Es más, Bannon habló que era necesario un Estado cristiano en Palestina. Entonces, Trump se encuentra ahí con un problema que no se encuentra Milei, porque acá los libertarios, como alguno dijo, no pensamos, nosotros obedecemos. Una libertad media extraña proclaman, ¿no? Pero obedecen las órdenes que vienen de su Mesías falso, Milei, que es el único Estado, el argentino, que adhiere en forma absoluta e irrestricta a Israel. Cuando estuvo a punto de venir Netanyahu a la Argentina, finalmente se zanjó esa situación, porque hay una medida cautelar de la Corte Penal Internacional con una acusación de genocidio, torturas, hambruna, por parte del Estado de Israel en las figuras de Netanyahu, su primer ministro, y Gallant, el ministro de Defensa. Argentina es suscriptora del tratado que acepta la competencia de este tribunal internacional. No lo es Israel y no lo es Estados Unidos, por eso Netanyahu se puede viajar a Estados Unidos. Es más, Trump acusó en forma payasesca, vamos a decirlo así, a los jueces de la Corte Penal Internacional, tildándolos de servidores del terrorismo, etcétera, cuando al no adherir el gobierno de Estados Unidos al tratado de competencia por parte de la Corte Penal Internacional, no podrían decir nada, o sea, si no son ni arte ni parte, ¿no? Pero lo interesante de esto es que Argentina sí reconoció ese tratado y por lo tanto debía cumplir, si Netanyahu venía a Argentina, la detención inmediata de Netanyahu. Y el presidente argentino dijo que ellos, por su gobierno, no iba a cumplir con esa medida, con lo cual además se hacía pasible de sanciones por incumplimiento de un tratado que había suscrito Argentina. Es decir, que nos iba a costar al país unas determinadas consecuencias de tipo legal, como está ocurriendo en otras partes del mundo, donde para despegarse y quedar fuera de ser cómplices del genocidio ya evidente, las organizaciones supranacionales o las naciones que incluso eran aliadas históricas de Israel se están despegando, evitando las relaciones comerciales como Inglaterra, el caso de España, el caso de Italia, que Meloni dijo si pisa territorio italiano va a ser detenido, o sea, vamos a cumplir con el tratado, más allá de las consideraciones por otros temas que nos tenga Meloni. Bueno, las organizaciones supranacionales como la ONU, la UNICEF, la Cruz Roja, etcétera, han dado testimonios de las barbaridades, las aberraciones y los crímenes que no voy a relatar ahora, pero que pueden ustedes buscarlo en la Franja de Gaza y además en el Líbano, en Cisjordania, ni hablar los sucesos de Siria, donde Estados Unidos impulsaron a un terrorista, a un cortacabezas cristiano, que hoy es recibido como un gran señor en las oficinas de Trump, de Putin, en las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales en Europa. Y realmente esto demuestra que hay una influencia, como dijimos y tratamos de sintetizar en la Argentina, pero una influencia a nivel internacional también muy importante, pero hay también una reacción frente a esa influencia, un despegue en algunos casos y una toma de conciencia en otros, que trasciende los grupos esclarecidos, como a lo mejor ocurría hace muchos años, y llega
al pueblo llano en general, como dije antes. No me quiero extender más, creo que con este pantallazo podemos ver lo que está ocurriendo hoy y la soberbia de esa influencia en nuestras instituciones, pero también la esperanza que nos da la toma de conciencia y la reacción frente a eso que se va configurando. Simplemente esto, quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta en particular, pero no quiero sacarle más tiempo para el final, que va a ser Hugo. Bueno, un placer enorme, un orgullo estar acá en este lugar, desde mi condición de ex militar del Ejército Argentino, acompañado de dos grandes personalidades como lo son el juez Alfredo López y Antonio Caponetto, que son dos amigos a quienes aprecio mucho y a quienes destaco de entre todas sus condiciones, por sobre todas las cosas, su valentía, de soldados de Dios y de la patria, aunque vistan de traje de civil con corbata, son soldados de Dios y de la patria. A modo de introducción, una anécdota muy cortita, muy cortita. La frase "no sé a quién pertenece", yo se la escuché al comodoro Ricciardelli, que dijo en un momento que Sarmiento no solo fundó el Colegio Militar de la Nación, sino que le insufló el espíritu liberal a los oficiales. Y esa frase me quedó grabada en mi mente. ¿Por qué introduzco esta frase? Yo, cursante de segundo año de la Escuela Superior de Guerra con el grado de capitán, en un momento en que en el ejército parecía que le había agarrado un ataque de nacionalismo, y bueno, y fue a parar a la Escuela de Guerra de profesor el doctor Antonio Caponetto. Así que era mi profesor en segundo año, yo saltaba de alegría, pero mis compañeros liberales no estaban tan contentos, y entraba Antonio a la clase y empezaba con su mensaje y demás, y los liberales, claro, era una cosa. Entonces lo bautizamos cadenazo. Entonces, en la hora previa, anterior, dice, bueno, ¿y ahora qué viene? No, ahora viene cadenazo. Prepárense que ahora viene cadenazo. Bueno, y entonces habían llegado a la conclusión, los liberales habían llegado a la conclusión, a mí me daba muchísima bronca, pero muchísima bronca. Los liberales habían llegado a la conclusión de que si a Antonio le ponían algo en una prueba escrita referido a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María y demás, ya estaba arriba de un 70, ya estaba en la calificación. Bueno, debo confesar que la nota más alta que tuve yo, la materia más alta que tuve, fue la de Antonio, que me sacaba siempre 100 puntos. Pero yo convencido lo decía. Bueno, muy bien. He anotado algunas cosas referido al tema que vamos a tratar, sobre esto de la penetración sionista o judía en la Argentina. Y ahí se me presentó un primer interrogante: sionista o judía. Entonces traté de hurgar, traté de averiguar, de investigar un poco más sobre el tema, las distintas diferenciaciones, clasificaciones que tienen el pueblo judío, y realmente una sorpresa, porque hay no sé cuántas calificaciones, los askenazí, los sefardíes, los ortodoxos, los ultraortodoxos, los conservadores, los menos conservadores, bueno, una larga lista en que se dividen todas las internas del pueblo judío. Pero a los fines de los que vamos a tratar, y a los fines de mi situación como soldado para identificar al enemigo, lo que nos interesa a nosotros son aquellos que tienen por norma el odio al cristianismo,
a la Iglesia Católica y a todo lo que signifique el orden social cristiano, al que buscan destruir, y segundo, aquellos también que tienen intereses particulares para apoderarse de nuestra patria, de nuestras tierras y de nuestras riquezas. Después, si hay judíos buenos, si hay judíos malos, si hay judíos que no creen en nada y son buenos vecinos y demás, no me interesa. Me interesa fundamentalmente catalogar estos que tienen por odio el cristianismo, la Iglesia Católica, y que buscan apoderarse de la patria argentina. Esa es la primera calificación que hago yo y donde centro todo mi pensamiento y todos mis escritos y todas mis charlas. Tenemos que señalar que hay, al margen de lo que expresó Antonio y Alfredo, obviamente un origen teológico que tiene una relación tremenda, estrecha, cercana, unida con el pueblo judío. Es un origen teológico porque ese es el origen de todo, es el origen de todo. Y por lo tanto, ese origen está relacionado con algo que yo considero muy importante y que es el factor preponderante de todas mis charlas, mis artículos y conferencias y demás, que es el tema de la revolución anticristiana. Y a la cabeza de la revolución anticristiana está prácticamente el pueblo judío. Por eso es una lucha de siempre, es una lucha... ¿Estoy hablando muy fuerte? ¿No? No, porque mi mujer siempre dice que hablo demasiado fuerte. Bueno, la revolución anticristiana... Se escucha, bueno, mejor. La revolución anticristiana que guarda estrecha relación con el pueblo judío, porque son los judíos sionistas, o como quiera llamarse dentro de la clasificación que hice recién, son los conductores, los que encabezan la revolución anticristiana que sufrimos desde los primeros tiempos, Hay algunos que dicen que la revolución anticristiana comenzó con la revolución protestante, hay otros que señalan que la revolución anticristiana, en esos me encuadro yo, y esto es un esquema, como dijo el doctor Antonio Caponeto, también este es mi pensamiento personal. La revolución anticristiana comienza también con lo que yo considero el punto de inflexión de la humanidad, absolutamente de toda la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día que nuestro Señor Jesucristo llegó acá con su nacimiento y dividió las aguas, ese es el punto de inflexión de la Navidad, Como siempre le digo a mis nietos cuando rezamos en Navidad, vamos a agradecer que estamos dando gracias en estos momentos, que estamos celebrando el día del punto de inflexión de la humanidad. No hay día más importante que ese, cuando vino nuestro Señor Jesucristo acá al mundo que estamos habitando nosotros. Otros, también coincido con ellos, hay otro segundo punto de inflexión, que es el que ocurrió 33 años más tarde, que es el día de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde se terminan de dividir las aguas. Ahí se terminan de dividir las aguas. Ahí nacen los que se convierten al cristianismo, al catolicismo, para seguir a Cristo, los que son totalmente indiferentes y que no le importaban nada, y que está dentro de esa clasificación de judíos que hicimos antes, y los que odiaban lo que estaba sucediendo, querían volverlo a matar, querían que no existiera absolutamente nada que tuviera que ver con Jesús y lo que Él representaba. Ahí nace ese enfrentamiento que nosotros estamos charlando ahora en el año 2025 y analizando la penetración judía y sionista en nuestro querido país, la República Argentina.
Cuando nosotros, después dije entonces el origen teológico, que era un factor a tener en cuenta. El segundo factor a tener en cuenta es la ambición sionista a partir del año 1948 sobre las tierras argentinas. ¿Por qué señalo la fecha de 1948? Habló Antonio cuando fue que se decretó que Palestina iba a ser la tierra que iban a ocupar el pueblo judío a partir de entonces. Pero en ese momento se analizaron dos cursos de acción, como solemos hablar en términos militares. Se analizaron dos cursos de acción. Primer curso de acción, elegimos a Palestina como la tierra donde vamos a habitar los judíos en el futuro. Y segundo curso de acción, la Argentina, la Patagonia Argentina, que fue lo que Antonio explicaba con el Plan Línea. Se eligió el curso número 1 de acción, que fue Palestina, pero el curso número 2 no quedó descartado. Y yo sostengo que a partir de ahí, no tengo los datos de lo que voy a decir, pero no tengo ninguna duda de que así fue. Sobre todo en los últimos años, que aprendí muchísimas cosas que ignoraba totalmente de la situación del pueblo judío y el resto del mundo. No tengo ninguna duda que en esa reserva, pensando como piensan los judíos, dijeron: vamos a poblar el segundo curso de acción, vamos a mandar una inmigración importante. Y la Argentina, por cantidad de población, creo que ocupa el quinto lugar. ¿El tercero? Bueno, el tercer lugar es en el planeta con población mayoritariamente judía. Eso no es casualidad. Bajo ningún concepto. Pero tienen que ocurrir cosas para que uno entienda y vea lo que pasó con mayor claridad y que uno no tenía en cuenta antes. Y el tercer punto, también a tener muy en cuenta en el tema de la penetración, es la falta de conciencia por parte de la República Argentina, que siempre tomó a la inmigración judía como una más de las que llegaron a la Argentina y no se percibía, en general, otras intenciones, mucho menos una penetración. Es decir, hubo una inmigración italiana, española y demás, se lo tomó como una nueva inmigración, pero no se le dio la trascendencia que debía haber tenido. Entonces, entendemos que el concepto de penetración es un concepto de una acción ofensiva para lograr algo, una acción ofensiva para lograr algo. Ese es el efecto de una penetración. Y la misma puede tener como respuesta, a mi criterio, tres actitudes. La primera actitud: se toma conciencia de la penetración dañina a los propios intereses y se la rechaza, se la combate tratando de impedirla. Ninguna duda, nosotros tres estamos de cajón en esta primera, y los que están acá también, por supuesto. Es decir, se busca, tenemos plena conciencia de que hay una penetración y tomamos la actitud de rechazarla. La rechazamos, la combatimos, primero la resistimos, después la combatimos y cada vez vamos a ir combatiéndola más a medida que el pueblo vaya tomando mayor conciencia. Una segunda actitud, por una carencia de una firme identidad y por no tener apego a lo propio, se privilegian otros intereses y se acepta la penetración. No pasa nada, está todo bien, lo del tema de los judíos, no pasa nada. ¿Cuántos habrán escuchado de los que están acá esas palabras? No pasa nada, está todo bien. Y la tercera actitud, porque se tiene plena conciencia de la penetración,
pero se actúa sumisamente porque no cree en sus fuerzas y se entrega sin luchar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, Antonio? ¿Qué vamos a hacer nosotros, Alfredo? ¿Qué vamos a hacer, Hugo? No podemos hacer nada. Entonces nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que la penetración penetre hasta lo más profundo. En el caso particular de la República Argentina, se dan estas tres calificaciones de las posibles respuestas. Porque al ser nuestro país un país con serios problemas de identidad, en una parte importante de la sociedad hay sumisión por parte del mismo, ya que se entrega con indiferencia. Pero también tenemos un sector que ve a esa penetración como una invasión y la rechaza, nosotros. Y por último, tenemos un sector de la población muy cipayo, que se siente totalmente identificado con la penetración a tal punto que la facilita y colabora con ella. Y no encontré otro término para ser más cipayo, más entregador, más colaborador y demás que uno se puede imaginar, que es lo que representa, como dijo Antonio anteriormente, que sea el presidente de la nación quien está haciendo esta entrega y facilitando esta penetración. Por eso estamos hablando de una persona que, dije presidente, es un agente del sionismo judeo, mundial, masónico, anglo-norteamericano. Creo que la dije completa para identificar perfectamente al enemigo, ¿no es cierto? El sionismo mundial judeo masónico, anglo-norteamericano. Por ahí pasa la línea del enemigo que nosotros estamos enfrentando. Y como diría un senador uruguayo que está saliendo mucho ahora en las redes sociales, que creo que se llama Salles, ante la pregunta de un periodista dijo: yo soy muy valiente, dijo él, soy muy valiente porque estoy diciendo acá, me estoy enfrentando, por lo que digo, con el enemigo más peligroso, más tenebroso, más demoníaco que existe sobre la tierra. Ese es el enemigo que nosotros estamos enfrentando, todos, Ese es el enemigo que nosotros estamos enfrentando hoy en día. Es el enemigo absolutamente más peligroso. El enemigo que pretende en la República Argentina llevarse puesto a un juez de la patria, como lo llamamos nosotros. Un enemigo que pretende que el juez López pierda su condición de juez. Imaginen ustedes que si el enemigo logra quitarle no me está saliendo la palabra, estoy dando vuelta ahora logra quitarle su condición de juez al juez López, es tremendo el objetivo que han alcanzado. Es tremendo el objetivo que han alcanzado. Por eso es que es una batalla tremenda en la cual yo me encuentro enrolado en esa batalla en defensa a ultranza del juez López, colaborando de distintas maneras con una carta de electores, con un escrito, con lo que estoy diciendo acá ahora y en todo momento. Y además, hay que defender al juez López porque en el juez López se nos va una parte importante de esta lucha, si logran conquistar ese objetivo que están buscando, destronar a un juez justo, noble, patriota, defensor de la vida, a un juez que las tiene todas. Y no hay otros jueces así en la República Argentina. No hay. Por eso es un juez nuestro y tenemos que dejar la vida si es necesario en su defensa. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver por dónde estaba. Vamos a ver por dónde estaba. Bueno, voy a incurrir en algunos temitas referenciales, personales. Por favor, que se tomen con las debidas disculpas. ¿Por qué? Porque el contenido, lo que voy a decir, guarda estrecha relación con eso.
el 10 de diciembre del año 2023, ya entrando más en la actualidad, cuando asumió el que funge de presidente de la Nación Argentina, que es un agente infiltrado del sionismo judeo, masónico, anglo-norteamericano, lo dije bien de vuelta, ¿no? Ese es un agente infiltrado que actúa de presidente de la Nación, con el agravante de que en la campaña previa a la presidencia, él dijo todo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Es un psicópata, es un loco, es un desequilibrado, las tiene todas, pero el tipo dijo la verdad porque dijo, yo desde acá, si soy presidente, voy a liberar al pueblo de Israel. Hizo una declaración mesiánica, una declaración no política, de contenido mesiánico. Yo vengo a liberar al pueblo de Israel, en plena campaña, levantando la bandera de Israel en vez de levantar la bandera argentina. Es un agente del sionismo, por eso no podemos decir ni siquiera traidor, es un agente infiltrado del sionismo. Así que bueno, cuando asumió la presidencia el 10 de diciembre del 2023, yo estaba pasando unos días en la costa y la persona que estaba conmigo quería ver la asunción del presidente, cosa que yo no quería en absoluto. Ya había escrito una carta de electores un poquito tiempo antes, cuando fue la anteúltima elección, invitando al pueblo a no votar, que entremos todos en una rebeldía y que no fuéramos a votar porque el sistema está totalmente podrido, corrompido y degenerado, y el sistema que nos gobierna debe volar por el aire junto con todos los políticos que lo integran. Entonces escribí todas estas cosas y cuando llegué al final dije, pero si yo mando esta carta, supongamos que yo tenga una llegada que no tengo en absoluto, para nada, porque encima estoy cancelado. Es decir, cuando uno está cancelado es como que no existe. No existís, Hugo, no existís. Vos decís 2 más 2 es 4, el pasto es verde, como decía Chesterton. No existís, nadie lo va a mencionar, estamos cancelados nosotros. Entonces escribí esa carta, pero cuando la estaba terminando digo, pero si yo mando esta carta, y supongamos que alguien me haga caso, alguien que lo lea y diga, no, yo no voy a votar y además voy a formar parte de esa rebeldía que dice el mayor, pero hay muchos que se sirven del sistema, muchísimos que se sirven del sistema. Entonces cuando los buenos decimos, no al sistema, que vuele por el aire el sistema, no vamos los que estamos en contra del sistema, los corruptos que están beneficiándose del sistema van todos a votar y otra vez ganan los malos, y otra vez ganan los malos. Y así sigue esta ruleta de este sistema, como digo, corrompido y degenerado. Así que bueno, entonces no la mandé la carta, pero después que pasaron las elecciones sí la publiqué en mi último libro. Bueno, y viene la asunción de Milei. Cuando yo veo eso, dije, pero no me entraba en la cabeza. Cuando pasan cosas como las que pasan, que son tan insólitas como lo es todo lo que nos quieren meter en la cabeza y que insistían tanto en el gobierno anterior, el lenguaje subhumano, inclusivo y todas esas cosas que uno dice, pero esto no puede ser, no puede formar parte del pensamiento de una persona normal. Bueno, yo cuando veía la asunción del presidente, la ceremonia, yo no me podía contener, de lo que estaba viendo, ya quería prenderle fuego al televisor. Decir, ¿qué esperamos los argentinos para ir a prenderle fuego al Congreso, a la Casa de Gobierno y a todo lo demás? Discúlpenme, pero es un sentimiento muy personal que yo lo sentí así.
pero esa era la realidad. Imagínense ustedes que una persona en estado de coma, que está dormido durante este tiempo, se despierta y le ponemos sin sonido, le ponemos las imágenes de la Asunción del 10 de diciembre y le digo al tipo que se despertó y recobró su inteligencia, su capacidad más, ¿qué ves? Y el tipo va a decir, el presidente de Israel está asumiendo. ¿O no? Era una vergüenza. Yo me sentía tan mal primero como católico, como hijo de Dios, me sentía pésimo, pero mal, muy mal. Segundo, como soldado que tenemos el concepto de la soberanía, de la patria, y tan instalado, tan metido adentro nuestro, además, era una cosa de loco. Bueno, yo escribí una carta abierta al presidente que se titulaba "Somos una patria católica, no judía", ¿no? Carta que circuló por las redes sociales porque, por supuesto, como estoy cancelado, no la publican absolutamente ningún libro. Pero ahí le decía al presidente y le recordaba que que somos una patria católica, y no una patria judía, y una serie de cositas más muy interesantes, recordándole palabras de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Madre también, que en definitiva decían no prevalecerán, ¿no? Así que bueno, ese fue el primer choque con esta penetración, entrega, como decía recién, colaboración, porque ni siquiera, dijimos al principio, que una penetración es una actitud ofensiva que yo busco para conseguir un objetivo, entonces me voy metiendo, me voy infiltrando. Y demás. Acá no hay necesidad. Viene el JP Morgan con 5 aviones, 6 aviones, y yo digo, dentro de unos días es el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre. ¿Qué decir el Día de la Soberanía? ¿Qué decir el Día de la Soberanía? Lo único que cabe decir es gritar fuerte a las armas, a formar frente a la sala de armas, retirar el casco y el fusil. No corresponde. ¿Qué vamos a hablar del hecho histórico de nuestros héroes que dejaron la vida ahí peleando, pero no sé cómo, en una actitud heroica y demás? ¿Y qué vamos a hacer con la patria toda entregada? Qué difícil se hace para nosotros todo esto. Pero bueno, nosotros tenemos que respetar los tiempos de Dios, y como yo soy muy fundamentalista según el enemigo, creo enormemente en la providencia divina y creo en ese momento que ya más adelante lo voy a nombrar. La segunda carta de lectores que escribí en estos tiempos apuntaba sobre todo a aquellos tipos que yo digo, no lo puedo creer, que esta gente esté votando, no solo votando, sino que le esté defendiendo a capa y espada a Milei porque necesitan defender el sistema y demás. Y entonces decía en esa carta que Milei, el título lo dice todo, Milei emprolija el Estado argentino para entregarlo en impecables condiciones al poder judeo, masónico, sionista, mundial, anglo-norteamericano. Y eso es lo que hace Milei en cada tarea que por ahí la gente aplaude y no alcanza a ver, el árbol no le deja ver el bosque, entonces el árbol lo tienen acá. No, mirá qué bueno lo que hizo Milei con esto, que terminó con esta corrupción. Pero eso es una pavada comparado con todo lo que hace, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha entregado. Esas prolijidades supuestas, porque en definitiva tampoco son más que nada propaganda, son propaganda. Pero después estamos llenos de bases extranjeras, bases norteamericanas, bases inglesas, radares inglesas, el Paraná, que es la calle Florida, ocupado por
por no sé cuántos países, entregado a no sé cuántos países. El mar argentino es un viva la pepa de la pesca, que vienen de todo el mundo a pescar. ¿De qué soberanía? ¿De qué soberanía estamos hablando? Estamos hablando. Y por Dios, Señor, mandanos rápido la señal. Uno dice, porque esto es inaguantable, es inaguantable. Pero bueno, como siempre digo, para que haya incluso esperanza, porque siempre tiene que haber esperanza, son los tiempos de Dios. Y la última carta que escribí, donde a mí me cambió mucho la cabeza, porque debo reconocer que desconocía muchas cosas, y que las aprendí a partir de este hecho histórico, que fue lo acontecido en la Franja de Gaza. El título de la carta de lectores fue Gaza, el punto de inflexión de la humanidad en la era moderna. Punto de inflexión de la humanidad en la era moderna. Ahí, en esa carta, digo que el tema de Gaza fue de tal magnitud que nada va a ser igual a partir de Gaza. Todo cambia a partir de Gaza. Hay un antes y un después del genocidio israelí en la Franja de Gaza. Hay un antes y un después. El antes marca que ellos han convertido el tema antisemitismo en una ideología. Ese antes fue el antisemitismo como ideología. Gaza destapa todo, destapa el sentimiento de muchos argentinos que estaban dormidos, destapa el sentimiento de gente que no la alcanzaba a ver y ahora dice, uy, esto no era así, no era así. Gaza despierta más adhesiones para el juez López, que está acusado de antisemitismo, porque la gente ya no cree en esa ideología, o mucha gente no cree en esa ideología. Es decir, el tema de la victimización, que siempre fue el principal argumento del judaísmo, la victimización, siempre la victimización, es una conducta que está ligada íntimamente con su origen, con su forma de ser, con sus costumbres y más. La victimización que se transformó en una ideología. Y todo eso comenzó a darse vuelta, porque la situación es distinta. Y digo que a mí me cambió la cabeza porque aprendí un montón de cosas, y a relacionar un montón de cosas. Por ejemplo, en pleno genocidio, en pleno masacre, exterminio de un pueblo, de una nación, algo insólito. Pensemos, por ahí uno cierra los ojos y dice, pero pensemos lo que está haciendo. Esta gente está terminando con un país, arrasando sus edificios, tirando abajo sus escuelas, sus hospitales, sus casas, matando mujeres, chicos, niños, viejos, todo. No se puede creer, y el mundo no lo difunde. No lo difunde porque el mundo está comprado por el poder del dinero que maneja el sionismo mundial, judeo, masónico, anglo-norteamericano. Los medios de comunicación no lo transmiten, no nos enteramos. Ahora, si a un tipo de esto, un judío estaba accionando la ametralladora, se cortó un dedo en el momento que estaba apretando el gatillo, la noticia sale por todos lados. Internaron a Salomón no sé cuánto, fue uno que estaba apretando el gatillo, se lastimó el dedo. Y una victimización total. Es así, pero es así. Aunque parezca ridículo lo que digo, pero es así, lamentablemente. Así que estamos viviendo esa situación de este punto de inflexión que es Gaza, donde cambió absolutamente todo y nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual.
me estoy olvidando de algo, pero bueno. Para ir terminando, quiero decir que la República Argentina debe tomar conciencia de todo esto que estamos hablando, porque hay mucha gente que no conoce, no sabe e ignora. Y hoy no se puede ser ignorante. Cuando estamos con la patria invadida no se puede ser ignorante. Hay que conocer, y hay que conocer quién es el enemigo por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, saber e identificar a ese enemigo judeo, sionista, masónico, anglo-norteamericano. La República Argentina debe dejar las actitudes sumisas que posibilitan su entrega y que ningún país de la tierra la respete, porque no se hace respetar. Somos un pueblo eminentemente cristiano católico y debemos recuperar la patria tradicional, debemos recuperar la patria verdadera, debemos recuperar la patria de siempre, la patria católica y la patria sanmartiniana. Es tiempo de testimonios y es tiempo de valientes. Hay muchas maneras de dar testimonio. Se da testimonio concurriendo a una charla para conocer un poquito más sobre un tema tan importante como el que nos aflige o que nos convoca. Se da testimonio escribiendo una carta de lector, escribiendo un libro, dando una charla. Se da testimonio con lo que hace Antonio Camponeto durante toda su vida, defendiendo el nacionalismo católico y defendiendo nuestro pensamiento. Se da testimonio con el juez López, con lo que hace en la justicia en contra del aborto, defendiendo la vida. Se da testimonio Juan Manuel Suaje Pinto con el Canal de la Patria, TV1, que está en todas las charlas y conferencias y que después esto corre en los medios, corre por YouTube y demás. Se da testimonio con el amigo Alejandro López, que está allá, que es un cantor de la patria total, que le canta a Malvinas, que le canta las cosas de la patria. Así que tenemos filósofo de la patria, juez de la patria, canal de televisión de la patria, director del canal de televisión de la patria, cantor de la patria. Tenemos para librar el combate, pero tenemos un montón. Así que bueno, pero tengamos muy en cuenta, muy en cuenta, como dijo el padre Castellani, el triunfo final vendrá por la intervención directa, fíjense en que señaló, el triunfo final vendrá por intervención directa de nuestro Señor Jesucristo en la historia y no en modo alguno por acción humana. Nosotros seremos, cuando llegue el momento, cuando así lo disponga la providencia divina, seremos el instrumento que tendremos que dar el mayor y más grande de nuestros testimonios. A nosotros, los luchadores y demás, ese testimonio está enraizado con lo que es la entrega de la vida, por lo que amamos, por esta patria católica y por esta patria sanmartiniana. Que viva Cristo Rey, que viva María Reina, por Dios y por la patria. Muchas gracias.